Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Y la temática de hoy se llama ruptura. Y veníamos hablando de la unidad, ¿cierto? La unidad del espíritu, la unidad como cuerpo los unos de los otros. Y hoy vamos a hablar de la ruptura. En cierta ocasión, un padre le dijo a su hijo: ten cuidado con esto. Del resto, puedes hacer lo que tú quieras. Pero, ten cuidado con esto. El hijo estaba dichoso hasta que se enfrentó con eso que debía haber tenido cuidado. Se descuidó. Pero su padre tuvo misericordia y no lo castigó radicalmente. Pero sí le dio unas sentencias por haber ignorado la cuidadosa y amorosa advertencia que su padre le había hecho. Entonces, el hijo lloró. El hijo se lamentó. El hijo se excusó. Se humilló y se quebrantó. Y se distorsionó su imagen. Se distorsionó su realidad. Se distorsionó su imagen de hijo. Se distorsionó su imagen del padre. Se distorsionó su imagen del diablo. Se distorsionó su imagen de eso que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Se distorsionó su imagen del Edén. Se distorsionó su imagen de los animales. Continuará. Padre, y te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de enseñar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de cada mente que está en este lugar. Y en el nombre de Jesús yo clamo para que tu palabra sea corriendo como ríos de agua viva en cada mente y en cada corazón que está en este lugar. En cada mente y en cada corazón de los que están allí a través de Facebook, a través de YouTube. En cada mente y en cada corazón de los que ven esta transmisión. Padre, que tu gloria sea evidente, Señor, en medio de tu pueblo. Bendice, Señor, bendice este tiempo y que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ruptura. Génesis capítulo 3. Acompáñenme a leer la primera parte. Desobediencia y caída del hombre. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, los que están en el huerto,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 1 al 7. Primera parte de la ruptura. Desobediencia. Y mientras uno va leyendo estos versículos, uno dice, ah, sí, esa es la historia de cuando Eva come el fruto y pecó, y entonces allí el hombre pecó y ya todo el ser humano es un pecador. Y entonces uno empieza como a pasar rapidito esas páginas. Pero me gusta mi cuerpo. Me gusta mi cuerpo porque mientras yo predico, ¿dónde están los intercesores? Levanten la mano los intercesores. Intercesores, no hay intercesores en la iglesia. Allá hay 1, 2. Mientras yo enseño, los intercesores están intercediendo para que la palabra de Dios cumpla lo que tiene que hacer. Me gusta mi cuerpo porque mientras esta boca está hablando, esas manos están haciendo. Me gusta mi cuerpo porque somos uno en Cristo y nos edificamos en amor. Y el día de hoy quiero que entendamos parte de lo que es Génesis capítulo 3. Porque no es sencillamente una historia para contarte a ti cuál es el asunto del pecado. No, es una historia, es un relato bastante trascendental en la historia de la humanidad. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Allí está la primera pregunta. Y si usted se pone a ver en los capítulos anteriores, Dios nunca dijo eso. Entonces aquí usted tiene la teología. La teología que le enseña a usted que hay uno que es el padre de mentira, que ha mentido desde el principio. Bárbaro. El padre de toda mentira, ¿quién es? Satanás. ¿Sí ve lo que dijo? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces, usted se queda pensando, oye, pero Satanás parece que habla en nombre de Dios también. Pero yo le invito a pensar un poquito más allá de ese pensamiento. Oiga, ¿y usted como creyente se deja engañar de Satanás? Y la mujer respondió. Vean la respuesta. Versículo 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero
del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la mujer aclara la mentira de Satanás, le expone la verdad de lo que había dicho Dios. Pero, ¿usted sabe cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y mire lo que dice el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Entonces nuevamente traspasó la línea. Este es el principio de la sabiduría, temer al Señor. Y cuando tú temes al Señor, tú no le prestas atención a Satanás. Tú te mantienes firme en la esperanza de fe que profesas en Cristo Jesús. Pero cuando te pones a pensar y a decir, oye, eso se ve como interesante, oye, esas personas son como sabias, y empiezas a meditar algunas cosas que son sabiduría, pero cuidado, porque el principio, el inicio de la sabiduría es el temor al Señor. Del temor al Señor a lo que tú pienses, a lo que tú veas, a lo que tú sientas, hay una gran diferencia. Ruptura que hubo entre lo que Dios decía y lo que Satanás decía. Ruptura que hubo entre lo que Satanás decía y entre lo que Eva decía. Pero la ruptura que cambió la historia fue la ruptura que hubo entre Eva y Dios. No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Oye, Adán, esto está bien bueno, ven a probarlo. Oye, pero qué delicia. Pero busque Génesis 1:31. Amén. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Oye, Adán, esto está bueno, esto está delicioso. Y así le dicen a muchos cristianos, esto está bueno, dejan de allá metido en la iglesia, que esto está bueno. ¿Tú crees que eso que enseñan en la iglesia, eso no es así? Ven para que veas tú que esto sí es bueno. Bueno, como diríamos en Cartagena, allá. Pero Génesis 1:31 dice, lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y este fruto era bueno y era deseable, pero no era bueno en gran manera de acuerdo a lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque había una orden clara de parte de Dios. Haz lo que quieras, come lo que quieras, vive como quieras, pero ese árbol y ese fruto no me lo toques. Así de sencillo. No sé si algún día les conté, bueno, yo creo que los que estuvimos en el curso de hermenéutica sí les conté, acerca de una moto. Resulta que nosotros estábamos orando por una moto junto con Stephanie y le habíamos dicho a varias personas,
Oren por nosotros, oren por una moto que a veces las distancias son muy largas, eso uno anda en bicicleta ahí, yo ando todo flaquito y la gente me decía, oye, pero tú no engordas, que no sé qué tal, y me criticaban y yo decía, bueno, ven, anda en bicicleta para que veas tú. Y el asunto es que un día iba yo en la bicicleta y me encuentro una llave tirada en el suelo. Adivine de qué era la llave. De una moto. Y la moto la encuentro como a 2 metros de donde estaba la llave. Y la puerta estaba cerrada y la ventana estaba cerrada. La casa estaba cerrada. Y yo vi la llave y mi reacción inmediata fue, oye, ¿a quién se le habrá caído esta llave? Y miro así y veo la moto y yo dije, ah, ya sé, eso es de la moto que está ahí. Y voy yo a la puerta y no abrían, no salía nadie, nadie decía nada. ¿Usted cree que a mí se me pasó por la mente? Yo después fue que me puse a pensar, oye, pero ahí estaba la moto que le estaba pidiendo a Dios. La moto estaba buena, pero hay una gran diferencia entre lo bueno y lo bueno en gran manera. Y ya vamos a entender por qué. Entonces, yo empiezo a tocar y a gritar. Bueno, yo tengo la voz un poquito bajita, pero yo más o menos, buenas, buenas, y nada, no salía. Entonces a mí se me dio por tocar la ventana y le empiezo a tocar la ventana, buenas, y entonces le digo a la muchacha, oiga, aquí hay una llave, ¿esta llave es de ustedes? Y la muchacha me dice que no. Y yo digo, bueno, si no es, entonces ¿de quién es? Y vuelvo y le pregunto, oiga, pero aquí hay una llave y ahí está la moto, ¿usted está segura que...? Y entonces la muchacha intentaba abrir la ventana y no le abría la ventana. Entonces se paró un man, porque ellos como que estaban ahí acostados. Se paró un man de la cama y entonces el man cogió la ventana bien duro así, ¡pra! Y le digo, esta no es la llave de su moto. Y él se queda mirándola así y me dice, sí, sí, oiga, manito, gracias. Y cogió la llave de la moto. Yo le voy a decir, yo estaba orando por una moto. Y tenía todo ahí de papayita, así relajado. Pero hay una gran diferencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quizás a mí me parecía sabio. Bueno, la verdad es que nunca lo pensé. Yo después fue que me puse a pensar en el asunto. Quizás a mí me parecía sabio el asunto coger la moto y darle un uso. O coger la moto, venderla ahí. Pero hay detalles. Hay detalles. Y hace una semana, para la gloria de Dios, Dios nos dijo, ella, ahí está la moto. Y tenemos moto, gracias a Dios. Económica, relajadita, como para nosotros. Y ese es el principio que uno puede ver aquí. Es bueno, pero cuidado, cuidado. Hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas, pero no todo es bueno en gran manera. Dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos. Y conocieron que estaban desnudos, y vino la reacción inmediata. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Preste la atención a esta partecita. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿dónde está la diferencia aquí en
en algo que es bueno y en algo que es bueno en gran manera. Allí es donde nosotros sacamos provecho del texto bíblico original. Hay unos verbos y unos adjetivos que yo se los voy a comentar. Préstele mucha atención para que no se enrede y para que usted entienda bien qué es lo que... El verbo o adjetivo top significa bien, bueno, mejor, agradable. Top. Bien, bueno, mejor, agradable. A veces funciona como verbo, a veces funciona como adjetivo. Hay otro verbo o sustantivo que es tabá. Traduce como deseo, agradable, codicia, un anhelo, una delicia. Tabá, verbo o sustantivo. Hay un verbo que se llama chamad y traduce como codiciarás, codiciable, deseos, desear o disfrutar. Y hay un adjetivo que es meot. Meot traduce como muy, gran, mucho, vehemencia, vehemente, totalmente, rápidamente. Y el último verbo es asaj y traduce como hizo, hecho, harás, que hacer o hacer. Yo sé que usted no se va a acordar de estas cosas, pero yo quiero que usted entienda el punto. Verbos y adjetivos. El adjetivo es una parte de la oración o una clase de palabra que complementa a un sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas, perceptibles por los sentidos, como el libro grande, o abstractas, conocibles por la mente, como el libro difícil. Y los adjetivos acompañan al sustantivo, en este caso sería libro, y cumple la función de especificar alguna o de resaltar alguna de sus características. En los dos ejemplos que dimos, libro grande, libro difícil. Y aquí está el adjetivo meot, muy, gran, mucho, vehemencia, vehemente, totalmente, rápidamente. ¿Qué es lo que usted lee ahí en Génesis 1:31 como bueno, pero no solamente como bueno, porque bueno es top? Meot es muy, ¿sí? Eso que usted lee ahí como en gran manera, o muy bueno, no sé de acuerdo a su versión cómo esté. Pero el verbo es top. Ahora, está este adjetivo, top, y nuevamente está el otro adjetivo, meot. Pero en Génesis 3, en donde estamos leyendo, que la mujer dice que era bueno, Génesis 3:6, hay un adjetivo que es top y hay un sustantivo que es tabá, deseo, agradable, codicia, anhelo. Y hay un verbo que es shamar, codiciar, codiciable, deseo. Entonces, fíjese que no aparece meot por ningún lado allí en el capítulo 3. Pero a comparación de Génesis 31, lo que yo quiero que usted entienda es que hay detalles en la Biblia que a usted le van a dar pie para decir camino por aquí, o le van a dar pie para decir camino por acá. Lea la Biblia, que allí están los detalles. Y yo puse algo así. Hay un contraste con Génesis 1:31. Lo que Dios hizo era bueno en gran manera, era excelente en su tipo. Pero lo que ellos dijeron que era bueno, que era dulce, que era agradable para comer, sí, pero se estaban comiendo su pasaporte a la muerte. Y era bueno,
y era agradable. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y me gusta mi cuerpo porque yo no cuento chistes, pero me gusta el rap. Y vamos con la primera canción. No sé si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta, pero por si acaso yo le hago la pregunta. ¿Usted sabe por qué Dios puso en el huerto del Edén el árbol? Ese árbol. ¿Usted no sabe? Sí. En una ocasión, un muchacho se me acerca y me pregunta, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, puso aquel árbol al alcance de Eva y Adán? Y para colmo, a ese árbol lo llenó de fruta. Lo llama el árbol de la ciencia del bien y el mal y lo pone en su ruta. Te voy a contestar esto con algo que me pasó a mí un día. Los poetas y los escritores suelen llamar a estas comparaciones analogías. Me surge el deseo de tener un hijo, poderlo guiar por la vía, darle mi apellido y dejarle lo mucho o poco que tengo en mi alcancía. Ese día llega, ese hijo nace y junto con él una faceta nueva, una nueva fase de aprendizaje en la cual, a pesar de que yo soy su modelaje, él tiene que aprender a caminar por sí solo y llevar su propio equipaje. Desde su nacimiento, cada movimiento es un reto y cada logro una hazaña que el niño guarda en su folleto. Se vira y se golpea hasta que puede mantenerse. Se resbala, se cae hasta que por fin solo puede mantenerse sobre sus extremidades y van incrementando todas sus habilidades. A nivel acelerado aumentando todas sus capacidades. Aprendió a gatear y se golpeó con todo por falta de dirección y desarrolló su visión y aprendió a esquivar la obstrucción. Luego el equilibrio se apoderó de sus rodillas. No es necesario caminar agachado, mucho menos de cuclillas. 2 o 3 pasos cae y se levanta. De repente me suelta la mano porque aprendió y ya no se aguanta. Corría con pasos rápidos, firmes y convicción. Y yo disfrutaba de estar en la supervisión. Y se repetía la hazaña una y otra vez en aquel día caluroso. El premio, una sonrisita de oreja a oreja en aquel rostro sudoroso. Hacía calor y yo la quería contrarrestar. Y se me ocurrió la idea de buscar arriba un abanico de pedestal. Mientras corría, sus tobillos lo traicionaron. Se cae el nene, papá y mamá al unísono gritaron. El equilibrista de meses cayó en las patas de metal que no tenían guarda ya que papá se las había quitado para limpiar. Y quedaron expuestos unos tornillos del artefacto que laceraron el rostro del niño al caer con el impacto. Sangre, dolor y grito llenaron la sala, más bien el trapecio. Al final una carrera al hospital, ese fue el precio. Y para colmo, el doctor revela radiografía, fractura craneal. ¿Te imaginas cómo se sentiría el corazón del padre al final? Ya que fue él quien puso allí el abanico. Estaba destrozado, estaba hecho trizas, estaba hecho añicos. El doctor repite la prueba, algo poco usual, y encontró un defecto, con un efecto, los negativos, algo inusual. Los negativos tenían un defecto en su manufactura. Revelan que no fue tan grave aquella lastimadura. Todos recuperan el aliento, reciben indicaciones muy atentos para la aplicación y el cuidado del niño, los medicamentos. Ahora te pregunto yo, ¿fue la intención de Sugar poner el abanico en medio de la sala para que Jacob Isaac se cayera y se lastimara?
sentencia por el pecado y promesa de redención. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Usted cree que Dios sabe todas las cosas? Levanta la mano el que dice que Dios sabe todas las cosas. Muy bien. El que piensa que Dios no sabe todas las cosas, levante la mano. Los que están allí en Facebook, en YouTube. ¿Ustedes creen que Dios sabe todas las cosas o no? Yo le voy a hacer una demostración rapidita aquí, facilita, de que Dios sabe todas las cosas. Versículo 9. ¿Dónde estás? ¿Usted alguna vez ha hecho esa pregunta? ¿Dónde estás? Cuando usted hace esa pregunta, usted sabe dónde está el que le está haciendo la pregunta. ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta nuevamente: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Sí ve que Dios conoce todas las cosas? Esa segunda pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé que Dios comiera? No es una pregunta que uno hace para esperar una respuesta, no. Estructuralmente, la pregunta está diseñada para que usted diga: sí comí. O sea que Dios sabía que habían comido. Y le hago la pregunta yo. Cuando usted llama a alguien y le dice, un ejemplo así clarito: hola mi amor, ¿dónde estás? Y entonces Stephanie me dice: amor, estoy por acá por Colombia. Entonces yo le digo: ah, mi amor, ¿y comiste por casualidad tal cosa que estaba en la nevera, que es de este color y es... Y que ella te diga: sí, comí de eso. ¿Cómo lo supiste? Ah, Dios sabe todas las cosas. Y esa es una sola muestra. Lea la Biblia para que vea usted lo que Dios sabe que ni usted mismo sabe de usted. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Primera conversación con el hombre. ¿Sí? Primera pregunta con el hombre. Segunda conversación con la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y segunda respuesta. La mujer respondió: la serpiente esa me engañó y yo comí. Segunda respuesta. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿por cuánto? ¿Hay pregunta o no hay pregunta? Léalo ahí en el texto, versículo 14. ¿Hay pregunta o no hay pregunta? En mi Biblia no aparece una pregunta. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? En mi Biblia tampoco aparece una respuesta. Así que Dios le da la oportunidad al hombre de pregunta, respuesta, a la mujer de pregunta, respuesta, pero a Satanás se la tiró plena. Y ese es el gran amor de Dios que a veces los hombres no ven. Están tan cegados por su pecado, por su maldad, están tan corrompidos en su corazón, está tan distorsionada la imagen de Dios
que dicen, uy, no, pero si Dios existiera, a mí no me pasara tal cosa. No, pero es que ese Dios que predican allá en la IBM Nueva Jerusalén, uy, ese Dios sí hace unas cosas que uno se queda espantado. Por cuanto has hecho esto, dijo Dios a la serpiente, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Sentencia. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué le parece a usted más cruel? Que yo coja este micrófono y le pegue un microfonazo en la cabeza, o que yo coja este micrófono y le pegue un microfonazo en el tobillo. Usted dirá y usted sacará sus conclusiones. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Allí en su casa usted puede estudiar el resto de las dos sentencias que se dan tanto a la mujer como al hombre. Pero vamos a seguir. Pregunta, ¿usted es un ser vivo? Levante la mano si usted es un ser vivo. ¿Sabe que en el colegio uno le enseña que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se mueren? Entonces, la Biblia dice aquí una gran verdad. El hombre, versículo 20, le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces en el colegio a uno le enseña que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero en el colegio a uno también le enseñan que María es la madre. Ya se pilló usted ese embuste. Aquí dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Y dice era porque obviamente nació, creció, se reprodujo y se murió. Entonces ya no es, era. Pero hay gente que dice que María es la madre de todos, que el Señor reprenda al diablo. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Si eso no es amor, ¿qué esperas tú del amor? Primer acto de amor, te escucha, te deja hablar, te hace una pregunta, te deja hablar, te da una sentencia, obviamente. ¿Quién es el padre que deja sin castigo a su hijo? Siga así para que vea que en el futuro lo va a avergonzar. Pero, adicional a eso, Dios, ¿recuerdan que les dije que se grabaran que ellos habían cosido hojitas de higuera y se habían puesto delantales? Vea el amor de Dios. Hizo vestiduras de piel, vestiduras, no delantales, vestiduras y los vistió. Si eso no es amor, ¿qué esperas tú del amor? Pero algunos creen que Dios nunca va a mandarle fuego. Algunos creen que Dios nunca abrirá la tierra para que se los trague. Algunos creen que la paga del pecado no es la muerte. Pero yo creo lo que me dice la Biblia. Por eso yo siempre viviré diciendo solo Escritura. Yo creo que Dios me ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que necesito aferrarme a su amor, necesito aferrarme a Cristo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, jóvenes, niños, familias que están allí a través de Facebook y YouTube. Hay una ruptura, sí, es muy cierto, hay una ruptura, pero hay una maravillosa noticia
Y la noticia es Cristo. Permaneced firmes en Cristo. Ahora, si usted no me quiere creer a mí, no me crea a mí, pero créale a la Biblia. Véala, léala. Dígale a Dios que hable a su corazón, a su mente, a medida que lee la Biblia. Y yo le voy a leer una serie de textos para ir concluyendo. Isaías 9:6. Un niño nos ha nacido. ¿Recuerdan que dijo, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente? ¿Sabe qué es simiente? Linaje, el que nace de. Bueno, ese niño ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. El hombre que le puso el golpe a la serpiente en la cabeza. El que cree en Él, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 6:40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, lea Efesios capítulo 2. Y allí va a entender usted una maravilla de cosas. ¿Quién es ese hombre? La peor ruptura del hombre para con Dios la vemos en Génesis. La mejor ruptura también la vemos en Génesis. Tú eliges con cuál de las dos te quedas. Yo recomiendo que abraces la obra de Cristo. Segunda canción. Es cortitica, pero préstele mucha atención. Hace 2000 años un hombre murió en una cruz y prometió volver para darle luz al mundo. Los judíos lo acusaron de farsante y de delincuente, provocando un puente entre vida y muerte en un segundo. De Dios dijo ser hijo, vino a cumplir la ley, caminó sobre el mar y se hace llamar el rey. ¿Quién es este hombre que duró 40 días en el desierto, sin comer ni beber, y no lo encontraron muerto? Caminó por el infierno, se abrazó de lo eterno, tenía miles de seguidores sin política ni gobierno, soportó toda crítica y multiplicó los peces. Yo no sé quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen, hasta los muertos le escuchan, salen de su sepultura. Nació en un pesebre pero se mantuvo a la altura, sin importar la cultura, con rico y con pobre anduvo. Ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo lo detuvo. La gente lo seguía y le gritaba, mientras los sacerdotes gritaban. Con la cruz en su espalda, aún así alzó su cuello, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos. Yo no sé quién es este hombre, que después que lo mataron, fueron a la tumba los hombres que lo siguieron, y casi se murieron cuando llegaron, porque nada más encontraron la ropa que le pusieron. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías,
Y hay otros que dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Tú eres el Mesías de Dios. Entonces, el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Esto no es crueldad, al contrario. ¿Tú sabes qué es vivir separado toda tu vida de los que amas y de los que te aman? ¿Has visto las entrevistas de Ingrid Betancourt? ¿Has visto las entrevistas de los secuestrados que duraron un mes, 2 meses, 2 navidades, 5 años, una década? ¿Crees que ellos preferían seguir viviendo así? ¿Sabes qué es vivir toda tu vida pero apartado del Dios que te ama? ¿Crees que es crueldad quitarte del huerto para que no comas del árbol de la vida? No es crueldad, es amor. Porque si no mueres, no puedes resucitar con Cristo. Gracias a Dios que morimos, aleluya. Gracias a Dios que morimos con Cristo. Gracias a Dios porque su resurrección será efectuada en nosotros por el poder de Dios y no por los engaños del diablo. El diablo te promete una vida buena, ¿sí? Puede ser bueno y todo lo que tú quieras, pero su final es muerte. Él vino para engañar, vino para matar, vino para hurtar, vino para destruir. Pero gloria a Dios por Cristo, la simiente que venció a Satanás. Y yo moriré un día, pero moriré a resurrección de juicio. Y por eso toda mi vida viviré diciendo: solo Cristo, porque Él me va a justificar delante del Padre. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabe por qué la simiente de Cristo padece persecución? Porque los que han muerto a Cristo resucitan al servicio de Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en esta carne la vivo en el Hijo de Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Padre, yo te alabo. Yo bendigo tu nombre, Señor, porque tú rompiste, Señor, la maldición del pecado que me esclavizaba. Tu ruptura es la más hermosa. Gracias porque no pagaré, Señor. Gracias porque pagaste por mí. Y en esta mañana, Señor, te agradezco
Te agradezco la oportunidad que nos das de ser un solo cuerpo en ti. Te agradezco la oportunidad que nos das, Señor, de mantener la unidad del Espíritu. Porque por ti vivimos y para ti vivimos. Somos hijos tuyos, papá. Señor, que tu iglesia cada día sea movida a entender tu amor. Que tu iglesia cada día se mantenga en unidad en Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te amamos, papá. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Dele un fuerte aplauso a Dios si usted siente ese amor. Y si usted no siente ese amor del Padre, ese amor que logra que haya una ruptura entre el pecado y su vida, entonces arrepiéntase para que vea que la obra de Cristo se hace efectiva en usted. Aquí estamos para servirles, aquí estamos como iglesia para amarles, aquí estamos para enseñarles la palabra de Dios, aquí estamos para crecer en amor y edificarnos los unos a los otros. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes en el curso a las 7 de la noche.